Incluso hoy en día persisten los ecos de las civilizaciones perdidas. Nos deslumbran y nos intrigan. Permanecen como poderosos guardianes del pasado, un legado de los pueblos desaparecidos que todavía representan. El Egipto del mundo moderno mira con orgullo las maravillas de su pasado. Oscurecido por los siglos anteriores y por las interminables arenas del desierto, el eterno esplendor de las pirámides de Giza y la gran esfinge son testigos mudos de la gran historia antigua de Egipto. Azotados y erosionados por los calientes vientos desérticos y el sol ardiente, los ecos de estos tesoros todavía perduran. Pero imaginemos cómo serían en su glorioso apogeo. Pintadas brillantemente con colores llamativos, hubo un tiempo en que se alzaban como los guardianes de una civilización orgullosa, la mayor civilización de la Tierra. Civilizaciones antiguas. Egipto. Comprender realmente el espacio de tiempo en el que los faraones reinaron es una tarea difícil. Pero si imaginamos todos los sucesos que tuvieron lugar desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días, aún tendríamos que añadir otros 1000 años más al futuro si queremos igualar el periodo del reinado faraónico. Un reinado verdaderamente asombroso de 3000 años de duración. Hoy miramos con asombro las pirámides de Giza y recordamos con respeto a las miles de personas que trabajaron con esmero durante unos 20 años para construirlas. La mayoría de las técnicas de construcción eran similares a las utilizadas hoy en día. Es increíble que 2 millones de bloques de piedra, algunos de ellos con un peso de unas 60 toneladas, fueran transportados por el río Nilo para más tarde ser colocadas en su lugar. Nadie sabe exactamente cómo se llevó a cabo la construcción. Algunos datos sugieren que pudieron utilizarse gigantescas rampas de tierra alrededor de la pirámide durante su construcción para llevar los bloques hasta su emplazamiento. Finalmente, las pirámides se cubrieron de piedra caliza blanca de arriba a abajo, a medida que se quitaban las rampas. El paso del tiempo ha erosionado la mayoría del acabado en piedra caliza, aunque todavía quedan vestigios. Dentro de la pirámide, cuidadosamente diseñada para mantener a raya a los saqueadores de tumbas, había una serie de pasadizos que llevaban a la misma cámara funeraria.
Se puede considerar una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Originariamente tenía 146 metros y medio de altura, pero en la actualidad ha perdido 9 metros. Fue construida sobre el 2560 a.C. y hasta el siglo XIX después de Cristo era la construcción más alta del mundo hecha por el hombre. El gran mito sostiene que los constructores de las pirámides eran todos esclavos. Sin embargo, la arqueología moderna ha revelado que los trabajadores no eran esclavos, sino artesanos especializados y pagados que vivían en comunidades alrededor de las pirámides, tal y como explica el inspector jefe, Dr. Zawi Hawass. Hemos encontrado un gran asentamiento de unos 3 kilómetros cuadrados y creo que bajo esas casas se situaba el pueblo de los trabajadores involucrados en la construcción de la pirámide. Y creo que había 2 pueblos, uno para los trabajadores y un campamento temporal. Habían unas 10.000 personas que realmente vivían en este área. La gente corriente debía estar muy atada a la tierra, y cuando las actividades agrarias se detenían debido a la inundación del Nilo, se dedicaban a trabajar en la construcción. La vida del campesino medio era probablemente bastante similar a la de otras sociedades agrícolas premodernas. El estudio de los esqueletos encontrados, alrededor de 600, nos muestra que todos ellos, hombres y mujeres, tenían tensión en la espalda, movían materiales pesados. La civilización egipcia puede ser seguida a través de los 5 periodos históricos que abarca: el periodo dinástico temprano, el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo y finalmente la época tardía. Pero el alma que mantuvo unido a este poderoso reinado fue el río Nilo. Alimentó a sus gentes y les proporcionó la materia prima que necesitaban para alcanzar sus extraordinarios logros. El antiguo historiador griego Heródoto afirmaba que Egipto es un regalo del Nilo. Cada año, tras las lluvias monzónicas del África Central, el río crece y se desborda. Durante 3 meses al año, desde julio hasta octubre, un periodo que los antiguos egipcios llamaron la inundación, el Nilo inunda el valle, dejando tras él un rico depósito aluvial. La magnitud de la inundación era muy importante. Si era muy alta, el río se desbordaba tanto que no se podía sembrar y podían producirse daños en las edificaciones. Si el Nilo estaba muy bajo, podía provocar hambre. El Nilo tenía importancia también por ser una arteria de comunicaciones. Los egipcios viajaban subiendo y bajando por el Nilo utilizando botes, lo que facilitó en gran medida la existencia de su complejo estado. Aunque en muchos kilómetros a la redonda todo sea desierto, el Barro Negro es lo bastante fértil como para cultivar cosechas que alimenten abundantemente a hombres y bestias. Junto con el sol azotador, los antiguos egipcios lo consideraban como la mismísima fuente de vida.
Además de las inundaciones generadoras de vida, el Nilo en sí mismo también proporcionaba una valiosa fuente de alimento. Incluso hoy se pueden ver pescadores navegando por el río con sus pequeños botes en busca de pesca, al igual que sus antepasados lo hicieran en la antigüedad. De modo que así es como la historia de Egipto está inseparablemente unida a la vida del gran río. Así pues, el grueso de la sociedad del antiguo Egipto, que prosperó a lo largo de las orillas del Nilo, estaba compuesta de campesinos. Fue esta, la clase social más baja, la que llegó a alcanzar un nivel de vida algo superior en las fértiles llanuras de los alrededores del río. El antiguo Egipto era una comunidad agrícola y la dieta normal para la gente constaba de pan y cerveza. Sabemos mucho acerca de los procesos de hornada y de elaboración de la cerveza gracias a las representaciones y los modelos de las tumbas. El pan tenía muchas formas y tamaños diferentes y podía estar endulzado con ingredientes tales como los dátiles. La cerveza se hacía básicamente de cebada fermentada, que era tamizada luego en tinajas. Además de la cerveza y el pan, se cultivaban vegetales como puerros, cebollas, rábanos y lechugas. También se cultivaban frutas como granadas, dátiles y uva. La uva se utilizaba para hacer vino, especialmente en las regiones del delta. Además de esto, los egipcios comían pescado y criaban animales como ovejas, cabras y cerdos, de los cuales tomaban la leche y la carne. Aunque la carne no formaba una parte importante en la dieta del individuo medio, estaba limitada a las ocasiones festivas. Existía una clase media muy enraizada en el sistema agrario. Estos granjeros a veces eran propietarios de su propio hogar, que estaba modestamente amueblado. También podrían haber poseído unos pocos acres de tierra, con los cuales habrían ganado suficiente dinero como para mandar a sus hijos a la escuela de escribas de Tebas. Dado que las estaciones anuales oscilaban entre la inundación y la sequía, el regadío jugó un papel fundamental en la supervivencia de la agricultura de Egipto. Si hablamos de primavera, verano, otoño e invierno, es algo que no encontramos en el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto encontramos la inundación, la aparición de las plantas y el así llamado verano, 3 estaciones. Los campos se dividían en parcelas cuadradas cerca de los canales de riego y el agua pasaba de un campo a otro abriendo las pequeñas acequias que los separaban. Tanto los hombres como las mujeres cultivaban la tierra utilizando azadones. Y las cosechas que cultivaban consistían en avena, cebada, mijo y judías. La dieta del pueblo se complementaba con lo que eran capaces de cazar, lo que a veces incluía leones del desierto y otros animales salvajes que habitaban los pantanos y ciénagas. Los egipcios habían inventado una red de bisagra para capturar aves salvajes como el ana de Silbón, el ana de Rabudo, ánsares y patos. También utilizaban por esas fechas ganado de cornamenta larga para arrastrar arados. Y habían inventado el shaduf, un sistema más sofisticado para el transporte de agua utilizando varios cubos atados con correas a una noria. La clave de la civilización egipcia fue revelada al mundo moderno cuando el extraño texto que cubría las paredes de estos templos, los jeroglíficos, fue por fin comprendido, lo que sucedió cuando se tradujo una lápida de basalto negro conocida como la piedra Rosetta. La lápida contiene inscripciones en 3 lenguajes: jeroglífico, que estaba restringido a los sacerdotes, demótico, que estaba permitido al pueblo, y griego. Gracias a su conocimiento del griego,
los especialistas fueron capaces de descubrir el misterio de los dos anteriores. Los jeroglíficos vienen en realidad del griego. Significan escritura sagrada, porque la escritura basada en dibujos del antiguo Egipto era utilizada esencialmente por los sacerdotes para las grandes inscripciones. La forma de escritura más frecuente se llamaba demótico, pero los jeroglíficos solían ser dibujos de aves y animales. Son importantes porque a partir de estas inscripciones conocemos la mayor parte del antiguo Egipto, hallándose en las tumbas, en las murallas de los templos y en los papiros. La investigación actual se basa en el trabajo de los primeros descubridores. Ellos empezaron a registrar los monumentos y sus grabados. Las publicaciones de sus textos y sus grabados fueron muy importantes. Muchas de esas cosas han desaparecido actualmente y, por supuesto, muchos de los grandes hallazgos se hicieron entonces, como la piedra Rosetta, que ya hemos mencionado. Otro hombre que estuvo involucrado fue el arqueólogo italiano Steabani Belzoni. Fue el primero en encontrar la entrada al gran templo de Ramsés II, el 1 de agosto de 1817. La que aparece en el reverso de esta moneda es la pirámide intermedia Antesa. Por supuesto, Belzoni fue el primero en los tiempos modernos en entrar tal y como se dice en este medallón el 2 de marzo de 1818. De modo que estas personas fueron las precursoras de nuestros estudios de hoy en día. La gente pobre que trabajaba los campos debió mirar con temor a la élite de la sociedad egipcia, aquellos que frecuentaban la corte real de los faraones. La corte real estaba compuesta por los jefes de diversos departamentos administrativos, como la hacienda pública, la judicatura y el servicio diplomático. Por encima de estos dignatarios en la escala social se encontraba el visir o primer ministro. Pero la gran figura que gobernaba sobre todos ellos era el faraón. El jefe todopoderoso del pueblo. La palabra faraón significaba originariamente palacio real y hasta el 1580 a.C. no llegó a referirse al soberano que vivía en su interior. La historia de estos magníficos soberanos puede seguirse a través de las 25 dinastías que abarcan miles de años. Todos tenían en común su condición sagrada, pues eran adorados como figuras divinas. La mayoría tenían su propio harén y grupos de baile compuestos de bellas mujeres que se desvivían por complacer todos sus caprichos y deseos. Como se creía que la sangre divina de la realeza no debía ser adulterada, el faraón a menudo se casaba con su propia hermana o hermanastra. Tampoco era raro que se casara con su propia hija. En la sociedad egipcia, la herencia se transmitía por la línea femenina. Y, por supuesto, esto nos plantea otros problemas. Si observamos la situación desde nuestro punto de vista occidental, diríamos, el buen dios faraón se casó con su hermana. Pero está claro que lo hizo para mantener la línea femenina. En términos de realeza, la hermana se convertiría en la gran esposa real. Si un intruso se casara con ella, podría producir cierto grado de inestabilidad y derrocar al faraón. Efectivamente, en una ocasión el faraón fue de hecho una mujer, Hatshepsut, cuyo notable templo mortuorio todavía puede verse en Deir el-Bahari. Uno de los nombres egipcios femeninos más relevantes del antiguo Egipto corresponde a una reina llamada Hatshepsut. Fue una gran dama y se declaró a sí misma faraona. Se nos presenta la curiosa situación de que es representada en los relieves como un hombre. Vestía ropa de hombre. Incluso llevaba la barba ritual del faraón.
A veces, al mirar los relieves y ver la representación de la reina, solo se sabe que es una mujer la que está representada, ya que está vestida como un hombre, por los jeroglíficos que hay a su lado y que indican su nombre. Construyó uno de los templos más bellos y gloriosos que quedan del antiguo Egipto, el templo mortuorio de Deir el-Bahari, que se encuentra junto al moderno Luxor, en la orilla oeste al abrigo de los precipicios de... La sociedad del antiguo Egipto estaba muy estratificada. Había grandes diferencias de clase. Sabemos mucho sobre los reyes y sobre la élite dominante que se dedicaba a escribir. Pero hay muy pocos datos sobre la clase media. El rey era la institución central del Estado y tenía un papel principalmente teológico. Su estilo de vida era muy distinto. Su vida estaba muy ritualizada y tenemos ejemplos como los grandes palacios en los que vivían. Además de esto, disponían de los materiales para construir tumbas como las pirámides. Hoy, la Esfinge, construida para proteger el último lugar de descanso de los faraones, se desmorona lentamente mientras los trabajadores intentan restaurar la piedra para devolverle su esplendor anterior. Las excavaciones han revelado que en su origen la Esfinge estaba decorada con colores. Era una imponente estructura que se alzaba majestuosamente sobre el desierto. Las investigaciones recientes apuntan a que puede ser mucho más antigua de lo que sospechábamos. Debió permanecer a modo de faro en el desierto para los antiguos viajeros. La Esfinge es uno de sus tesoros más famosos, pero el antiguo Egipto guarda obras incluso más grandes. En la sorprendente estatua de Amenofis, que se deshace en polvo, todavía se aprecia la figura del rey sobre la que fue modelada. En su época, la estatua, al igual que la Esfinge, habría estado brillantemente decorada con colores vivos. Se le aplicó cuidadosamente pan de oro. Representa un magnífico recuerdo de un rey verdaderamente grande. A través de la arquitectura de estos poderosos faraones podemos apreciar su esplendor. En Abu Simbel encontramos más ejemplos de la originaria grandeza de Egipto que se desmoronan lentamente. La característica más destacada del gran templo, construido hacia el interior de la montaña, son las 4 figuras gigantescas sentadas que representan al rey. Guardando la entrada al templo, las impresionantes figuras miden 18 metros de altura. Es fácil imaginar cómo estas estatuas de colores producían temor y respeto a los antiguos egipcios. Es asombroso pensar que el templo fue diseñado con tal precisión que el 22 de febrero y el 22 de octubre el sol naciente brilla a través de la entrada e inunda de luz a 3 de los 4 reyes, cuyas estatuas están sentadas en el santuario a 70 metros hacia el interior. Pero, ¿por qué solo a 3 de los dioses? La razón es que el otro dios, Ta, era el señor del inframundo y por tanto debía permanecer en eterna oscuridad. El más pequeño de los 2 magníficos templos, pintados originariamente con un color deslumbrante, estaba dedicado a la diosa Hathor y a la esposa favorita del faraón, Nefertari. Mientras los visitantes de Abu Simbel se maravillan con el milagro de su construcción, a muchos les sorprende saber de una proeza de ingeniería igualmente milagrosa que se llevó a cabo en ese lugar durante el siglo XX. En los años 60, cuando se estaba construyendo la gran presa al sur de Asuán, se dieron cuenta de que las crecientes aguas del lago Nasser sumergirían el templo. Y dado que la construcción es de piedra arenisca, era seguro que se desmoronaría. De modo que hubo un gran debate internacional, un consorcio que estudiaba el modo de salvar los templos. Se presentaron muchos proyectos, y el que se siguió finalmente fue el de cortar el templo y las cámaras interiores.
Hay un templo cerca, un templo más pequeño dedicado a Nefertari, que era la esposa favorita de Ramsés II. La idea era sacar ambos templos de la roca como un gigantesco rompecabezas. Se cortaron con mucho cuidado en grandes bloques que se suspendieron en el aire a una altura de 100 metros. Se trasladaron a otro lugar más al norte, a unos 60 metros, y se reconstruyó. De modo que allí sigue. La montaña de la que se sacó ha sido de nuevo recreada tras él. No solo es una maravilla de la ingeniería antigua, es una maravilla de la ingeniería moderna que ha salvado uno de los grandes monumentos del mundo. El mundo se unió para ayudar a salvarlo. Y este no es un hecho muy frecuente en nuestra herencia cultural. A los templos solo accedían el rey y los sacerdotes. La gente corriente no tenía acceso en absoluto a ninguno de los rituales del templo. Su único acceso a lo divino era a través de las procesiones del dios por el exterior del templo durante las festividades. Aparte de la religión estatal, había cultos locales y también se adoraban otras divinidades como Bes y otros dioses domésticos. Pero realmente no poseían un culto o un templo. Se desarrollaron dos cultos principales, uno que adoraba a Ra y el otro a Thoth. Les unía una fuerte creencia en la vida después de la muerte. Además de su preocupación por el espíritu del difunto, los antiguos egipcios daban mucha importancia a la preservación de los restos mortales para utilizarlos después en la otra vida. De este modo, sus posesiones, sus animales domésticos e incluso sus sirvientes eran enterrados con él. Cuando moría una persona, se momificaba su cuerpo y en el caso del faraón se hacía con un cuidado especial. La palabra momia viene de la palabra árabe mumilla, que significa betún o brea. Después de la muerte, se extraía el cerebro del difunto por la nariz, utilizando un gancho especial de hierro, y se enjuagaba el cráneo con vino de palma y resina. Del cuerpo se extraía todo excepto el corazón. Se enjuagaba bien y luego se llenaba de mirra y especias. Luego el cadáver se ponía a remojo en natrón, una fuerte sal, o bicarbonato de sodio, por un periodo de entre 30 y 50 días, y finalmente se revestía de resina que sujetaba las vendas de lino.
Con este asombroso y elaborado método se sacaba todo el aire de la momia. Los órganos internos que se habían sacado también se remojaban y luego se depositaban en 4 tinajas. Cuando éstas se situaban junto al sarcófago en la tumba, se creía que la personalidad del difunto volvía al cuerpo físico. El proceso entero de momificación duraba 70 días. Inmediatamente después de la muerte, se creía que el difunto navegaba en un bote a través del inframundo para someterse a un juicio por Osiris, que era el dios de los muertos. Su corazón se pesaba entonces en la balanza de la verdad. Y si había hecho más cosas buenas que malas, se le permitía vivir en el reino de Osiris. Dado que los muertos volvían a la vida después del entierro, se consideraba necesario llenar sus tumbas con todo lo que necesitaran en la otra vida. A menudo se pintaba un retrato del difunto en el sarcófago, y junto a él se ponían sillas, carros, recipientes con alimentos y a veces hasta la barcaza que necesitaba para cruzar el inframundo. Gracias a ello, el hombre moderno puede disfrutar de la perfecta expresión artística egipcia, ya que todos estos objetos se hacían con los mejores materiales disponibles. Las cámaras funerarias no solo estaban llenas de maravillosos tesoros, sino que también sus paredes estaban a menudo decoradas con sublimes pinturas que representaban escenas de la vida del muerto, deidades protectoras y otras imágenes asociadas a su vida. Los faraones siempre optaron por los lugares de entierro más escondidos para prevenir las actividades de los saqueadores de tumbas. Muchos de ellos eligieron lugares como el Valle de los Reyes. Pero a pesar de estas localizaciones tan difíciles, pocas tumbas escaparon intactas. La tumba de Tutankamón permaneció intacta hasta 1922, cuando el arqueólogo Howard Carter la desenterró durante una expedición dirigida por Lord Carnarvon. Todavía hoy hay quien recuerda el suceso, como el hijo del guía que condujo a Carter hasta la tumba. Carter had been before here in this village an inspector of antiquity. Mi padre me contó que iba a hacer una expedición con su amigo Carnarvon. Y dijo que no sabía si iba a volver. Mi padre estuvo trabajando hasta que encontraron la tumba. Estuvo trabajando con Carter durante 4 horas. Entonces Carnarvon abrió un pequeño agujero. Miró a través de él y observó que la cámara interior estaba repleta de oro. Pero Carnarvon dijo a todos los que estaban allí que no había nada, que la cámara estaba vacía, y se apresuró a tapar el agujero. Después llamó por teléfono a Londres para comunicar el hallazgo. Aquella misma tarde, un gran grupo de personas vino al Valle de los Faraones. Había al menos 200 soldados. Entonces Carnarvon abrió la tumba. Esta es la entrada de la tumba de Tutankamón, uno de los faraones más conocidos del antiguo Egipto. Todavía sabemos poco acerca de él, pero sabemos mucho sobre su tumba, los increíbles tesoros que encontró Howard Carter en 1922. El rey joven no tenía ni 18 años cuando murió y fue enterrado y rodeado de tesoros fabulosos.
4 salas llenas. Y aún así, la tumba había sido asaltada 2 veces en la antigüedad. La sepultura estaba intacta. El joven yace en un ataúd de oro macizo. Increíble, 110,4 kilos de oro macizo. Sus representaciones son las más conocidas de los antiguos reyes egipcios. Los tesoros de la tumba impresionaron al mundo. El más famoso de ellos es el sarcófago de Tutankamón. El cuerpo del joven faraón estaba metido dentro de 3 vainas de momia. La primera de madera dorada, la segunda también de madera dorada, pero cubierta con una pasta de cristal en polvo, y la tercera de oro macizo. Esta tercera capa es una de las obras de arte de la orfebrería. Con 1,5 metros de altura, contiene 200 kilos de oro y está incrustada con piedras preciosas, entre las que cabe señalar el lapislázuli. Aunque este es sin duda el descubrimiento más destacado, la artesanía también goza de gran importancia. Una de las historias más recurrentes que se cuentan sobre el antiguo Egipto, y que por supuesto a los periodistas les encanta, es la de la maldición de las momias, la maldición de Tutankamón. Y me temo que todo eso no son más que tonterías. Esa historia la inventó un periodista en 1922. Se da la circunstancia de que Ray Canarva murió al año siguiente, pero era un hombre muy enfermo. Murió por la infección de una picadura de mosquito. Hay que considerar que todos los hombres involucrados en la excavación eran personas mayores en aquella época. Por ejemplo, Howard Carter, el verdadero descubridor, murió en marzo de 1939. El profesor Percy Newbury, que trabajó en las flores, murió en el 49. Sir Alan Garner, que se ocupó de traducir las inscripciones, vivió hasta los 70. Si alguien debía haber muerto al principio, era un sargento del ejército británico llamado Richard Adamson. Solía dormir, por seguridad, en un catre sobre las tumbas todas las noches, pero vivió una larga vida hasta los años 80. Por supuesto, esto dio origen, o propició la resurrección, se podría decir, de la egiptomanía. El mundo quedó fascinado por el antiguo Egipto. Ya sucedió cuando Napoleón invadió Egipto en 1798. Volvió a ocurrir en 1922 y en 1972, cuando se hizo la exposición en el Museo Británico para celebrar el 50 aniversario. Había colas de gente esperando alrededor del museo durante horas para ver tan solo unas 40 piezas que el gobierno egipcio permitió trasladar al Museo Británico. Hoy en día, solo con mirar alrededor, podemos ver muchos de esos vestidos, ornamentos y joyas. Todo esto es el fruto de aquel gran hallazgo de 1922. Las riquezas de Egipto y sus faraones sufrieron un declive gradual a través de los siglos. En la 25ª dinastía, en el 747 a.C., distintos pueblos gobernaban la tierra. Se piensa que el declive de Egipto se dio al final del Imperio Nuevo, tras una serie de reyes de corto reinado. Después de esto vino el tercer periodo intermedio, en el que el Estado central básicamente se derrumbó. Después de esto, Egipto fue invadido sucesivamente por diversos pueblos y finalmente por los persas. Esto culminó en el año 332, cuando los griegos y Alejandro Magno tomaron finalmente el control de Egipto. Pero, por desgracia, ya era demasiado tarde para recuperar el poder. La grandeza de los años anteriores y los tiempos de los faraones se vinieron abajo.
5000 años después de que los grandes reyes gobernaran la rica civilización que se situaba a lo largo del río Nilo, los míticos faraones han mantenido su capacidad para seguir llamando nuestra atención. Creo que el legado que el antiguo Egipto ha dejado al mundo moderno es la gran cantidad de vestigios que le han sobrevivido. Desde las pirámides hasta la documentación que tenemos. Esto nos ofrece una ventana única a las operaciones de una sociedad antigua que fue muy civilizada, aunque al mismo tiempo muy diferente a la nuestra. Todavía guardan secretos. Recientemente se ha descubierto una pequeña cámara en la Gran Pirámide, la cual estamos investigando. La egiptología es algo siempre cambiante. Aquí, en uno de los lugares más evocadores, Karnak, es posible imaginarse el esplendor de la antigua civilización y maravillarse con los testimonios que aún perduran. Desde el más pequeño amuleto hasta el mayor de los templos, el legado que el antiguo Egipto nos ha dejado es incomparable. Se puede comprender cómo Hermes Trismegistus, al escribir en tiempos de Alejandro Magno, pudo decir: Egipto es una copia del cielo. O mejor, el lugar en donde aquí abajo son mediadas y proyectadas todas las operaciones que gobiernan e impulsan las fuerzas celestiales. Más que eso todavía, a decir verdad, nuestra tierra es el templo del mundo entero.